Hermanos, estamos viendo una serie muy interesante. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Yo quiero preguntarles, ¿les está sirviendo este tipo de enseñanzas? ¿Nos da luz, nos da entendimiento de todo esto? Pues muy bien, continuamos con nuestra serie ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? Donde buscamos tanto aprender como encontrar respuesta a muchas de nuestras dudas que tenemos en la palabra, ¿verdad? El domingo pasado vimos la enseñanza, me enseña que la obediencia a la verdad purifica el alma, y te voy a invitar, si la quieres recordar, escucha el enlace que tenemos de YouTube o en nuestro podcast en Spotify. El día de hoy la enseñanza se titula, nos enseña, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios? Porque nos enseña que la justicia de Dios está a nuestro favor. ¿Sí? Es un tema que te voy a invitar a que pongas mucha atención, que dispongas tu corazón, no te distraigas, no permitas que tu mente ande volando, ande divagando, porque esos pequeños espacios donde la mente se nos va, luego nos volvemos a conectar y ya estamos desubicados de qué está sucediendo y de cómo estamos de la hilación de nuestra enseñanza. Muy bien, entonces nos enseña que la justicia de Dios está a nuestro favor y vamos a considerar 3 puntos importantes. El primer punto de ellos es, ¿qué es justicia? Vamos a entender la definición de justicia, de la justicia de Dios. El punto 2, la indignación de Dios por la condición del hombre. Y punto 3, la justicia de Dios a nuestro favor. Vamos a entender cosas muy interesantes. Punto número 1, ¿qué es justicia? Pregunto, ¿qué es justicia? Algo justo, claro. Un correctivo, ¿qué más? ¿Qué entendemos por justicia? ¿Mandé? Bueno, sí, el título de la enseñanza es que está a favor nuestro, pero la definición de justicia, lo que entendemos por el concepto justicia. Miren, casi siempre cuando hablamos de justicia, pensamos en castigo. Ahorita vamos a ver que eso es incorrecto. Normalmente hablar de justicia es hablar de un rasgo del carácter de Dios. La naturaleza del carácter de Dios es justo. Cuando Dios actúa, siempre actúa en justicia, porque Él es justo, puro, 100% justo. En Él no hay mentira, en Él no hay engaño, Él es justo. Dios actúa con justicia. Dios es fuente de toda justicia, porque Él es justo. ¿Ok? Entonces, hablar de justicia es hablar de un rasgo de Dios. Dios es así. Dios no tiene que comportarse o intentar esforzarse para obrar con justicia. De Él brota la justicia. La palabra de Dios en el Salmo 119, 142, versión Nueva Traducción Viviente, dice, tu justicia es eterna y tus enseñanzas son totalmente ciertas. Y quiero que por favor no pierdan de vista que el concepto justo y verdad y justicia están directamente relacionados. Forman parte de la misma esencia. El que es justo es porque siempre vive con apego a la verdad, nunca a la mentira. Dios es verdad. Dios actúa siempre con verdad, nunca con engaño, nunca con mentira. Dios es justo porque su naturaleza así es. Y Él siempre cuando actúa con verdad y actúa con justicia porque es justo y Él es verdad. ¿Me explico? El concepto justicia, hay 2 palabras, una en hebreo y otra en griego, que significan exactamente justicia. Esas palabras significan exactamente lo mismo. Y la definición del término justicia en la Biblia, como dije, habla del carácter de Dios, cualidad de ser recto, justo y correcto. Entonces, al hablar de la justicia de Dios, muchos de nosotros lo relacionamos con el castigo que Dios nos va a dar por nuestras acciones. Ese es el concepto que tenemos. Tenemos muy ligada nuestra percepción
a lo malo que somos y a lo bueno que es Dios, y entonces nos va a castigar, nos va a llamar la atención. Eso es lo que sentimos, eso es lo que pensamos de primer contacto en cuanto a la definición del concepto justicia. Pero quiero decirles algo, hablar de justicia es hablar de lo que es correcto, es hablar de todo aquello que está apegado a la verdad, no a la mentira. Cualquier acto que se salga de lo que es correcto o que esconda la verdad se convierte en un acto injusto. Se convierte en algo que esconde la verdad, entonces con engaño se está presentando. ¿Sí? Entonces deja de ser justo y se vuelve injusticia. E incluso en la vida práctica, todo aquello que se actúa escondiendo la verdad de parte nuestra se convierte en un pecado. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos actuando fuera de lo que es justo, de lo que es correcto, de lo que es verdad. ¿Están conmigo? El diccionario Oxford de las lenguas, fíjense lo que da por definición del concepto justicia. Dice, principio moral que impulsa a actuar y a juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. ¿Sí? Así que, mira, yo te digo lo siguiente. Devolverle algo a su dueño original es justo. ¿Sí? Hacer algo de manera correcta, como debe de ser hecho, es justo. Regresar un acto de bondad a quien me trató con bondad, eso es justo. Dar a alguien una sanción o un castigo después de que se ha comportado mal, es justo. Pagarle a alguien que me prestó algo, pagárselo, es justo. Que tú y yo vayamos a un restaurante y consumamos, comamos y demás, llega la cuenta, pagarla es justo. ¿Sí? Pagarle el salario a un empleado después de una semana, después de una quincena, es justo. No pagarle el salario es, ¿por qué razón? Porque se está actuando con apego al engaño, se sale de lo que es justicia. ¿Me explico? Y Dios siempre actúa con actos justos. Dios siempre es justo, porque Él es justo. Entonces, estas dos palabras, justo y recto, describen a Dios y ambas son idénticas en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y con esas dos palabras se nos asegura a ti y a mí que Él siempre, contigo Claudia, Dios siempre va a actuar de manera justa y correcta. Nunca te va a engañar, nunca va a actuar mal contigo. Dios es justo, siempre va a actuar con verdad, justamente. Y esto con Claudia, pero con cada uno de nosotros. Ahorita que estamos diciendo sobre ir a Tepic y demás, nos propusieron un auto, una camioneta. Es justo corresponder con los gastos. ¿Verdad que sí? Muy bien. Fíjate lo que dice la Escritura. En Deuteronomio 32:4. Él es la roca, se refiere a Dios, cuya obra es perfecta. O sea, todo lo que Él hace es perfecto. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Ese es Dios. Mira, ¿desde cuándo crees que la justicia nació o está presente en la vida de los seres humanos? ¿Desde cuándo? Desde que existen dos seres humanos, hay necesidad, está presente la necesidad de hacer justicia. Mira, la justicia en la vida humana nació de la necesidad de mantener la armonía
y resolver los conflictos en la sociedad. Los tribunales humanos se esfuerzan por encontrar la verdad para hacer justicia al agraviado y dar una sentencia o hacerle un juicio al culpable. ¿Sí? Entonces se utiliza la justicia para devolverle al agraviado lo que le han quitado y demás, pero para condenar y para dar sentencia al culpable. Eso es lo que hacen los tribunales. Buscan la verdad. Se esconde la verdad entre las pruebas que está trayendo uno y está trayendo el otro, y se esconde la verdad y los tribunales, los jueces y los magistrados están buscando hacer justicia, actuar con justicia, actuar con verdad, y cuando no se actúa con verdad y con justicia, se actúa corruptamente. ¿Están conmigo? Aquí, mi estimado abogado Toño, ¿hay algo que he estado diciendo que no está en la perspectiva correcta de los tribunales? Es exactamente eso lo que hacen, ¿verdad? Y se traen pruebas y pruebas y pruebas para con ellas demostrar la inocencia de uno o probar la culpabilidad del otro. ¿Se pueden imaginar al magistrado, al juez? ¿Dónde está la verdad aquí? ¡Qué paquetazo! Pero fíjate una cosa, Dios está en todos lados. Dios en su presencia, Dios sabe dónde está la verdad. Y Dios está viendo quién está actuando con mentira y con engaño. ¿Quién está intentando esconder la verdad? ¿Quién está simulándose a sí mismo como inocente sabiendo que es culpable? Así es que mira, es importante que tú y yo entendamos esto. Justicia en la práctica diaria para ti y para mí es restituir al agraviado, devolverle a alguien lo que se le ha quitado. Es ordenar lo que está mal. Es quitar lo malo, poner lo bueno. Es dejar de actuar con mentira, empezar a actuar con verdad. De dejar a un lado la simulación y actuar con toda franqueza, toda honestidad. Eso es justo, eso es justicia. Es establecer verdad donde hay mentira. Imagínense ustedes en un choque automovilístico. Lo justo es que el que pega, paga. ¿Verdad que sí? Es lo justo. El que dañó al otro, pues por su descuido, por ir viendo el celular, pues de las consecuencias de sus propios actos, es que asuma responsabilidad de los daños que ocasionó al otro. Eso es lo justo. Y sabes una cosa, de este concepto de justicia, de aquí es donde surge la verdad que nos intentaba comunicar la ley del talión. ¿Saben cuál es la ley del talión? Es correcto. Esto está en la ley. Esto es la ley que Dios le dio a Moisés. Moisés tenía un paquetazo. Estaba liderando a cerca de 2,5 millones de personas, y Moisés tenía que sentarse a hacerla de juez ante ellos. Y llegó un momento en que Dios les dio leyes jurídicas, leyes para que ellos pudieran de alguna manera convivir y que hubiera orden entre la nación, y Moisés era el que dictaminaba las cosas. Entonces, la ley del talión dice esto: ojo por ojo, diente por diente. Y era literal, ¿sabes? Si en algún momento alguien por error pasando contigo te empuja y tú vas y das al traste, caes y ¡pum!, te rompes un diente, el juez decía: a ver, tú que lo empujaste, ven para acá, y ¡pum!, le botan un diente. Era igual. Si alguien por descuido atropellaba y su carreta aplastaba a una de las mulas del vecino y ésta se moría, le mataban una mula también a él. Ojo por ojo, diente por diente. Así era la ley. Era justa. Justo lo que ocupábamos, justo eso nos daba. Era justa. Sin embargo, cuando Dios estableció la ley del talión, quiero que observes muy bien y que esto se te quede bien grabado.
el enfoque que llevaba la ley del talión no era el castigo del agresor, sino la restitución del agraviado. Favorecer al que había sido molestado. Ayudar y reparar el daño a quien le habían robado o a quien le habían destruido algo, quien estaba agraviado. Ese era el enfoque de la ley del talión. No castigar al otro. Había castigo de por medio, había una reparación del daño, y esto representaba que el que cometió el daño sufriera la misma pérdida que ocasionó. Pero el enfoque de la ley era restituir. Quiero que por favor guardes muy bien este concepto. La ley de Dios, la justicia de Dios lleva como enfoque restituir el agravio, no castigar al culpable. ¿Están conmigo? Ahora vamos a ver lo que entendemos por juicio. Juicio es darle a una persona el castigo que merece por sus acciones. Volvamos al ejemplo, el que choca un carro y causa daños. Cuando al que le chocaron, le destruyeron el carro, le reparan el daño, se está haciendo justicia al agraviado. Pero al que están obligando a que pague, a él le están dando sentencia, le están dictaminando un juicio. ¿Sí me explico? Entonces, juicio al culpable, justicia al agraviado. Son dos elementos de la misma justicia. El juicio de Dios es el castigo merecido por las acciones incorrectas. Fíjense bien, el juicio de Dios es el pago de nuestras acciones incorrectas. No es la justicia de Dios la que nos paga nuestras fechorías, nuestras cosas malas hechas. No es la justicia de Dios, es el juicio de Dios. Porque justicia siempre es ayudar al agraviado, reparar el daño al agraviado. ¿Captamos? Así que entonces, mira lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés 12:14. Dice, Dios juzgará por cada cosa que hagamos, incluido lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Todas nuestras acciones traen sobre nosotros el juicio de Dios. En el tiempo final de los tiempos, después de que Jesús vuelva por segunda vez, haya el levantamiento de la iglesia, se desarrolla aquí todo un cúmulo de eventos. Cuando comparezcamos ante Dios en ese juicio del trono blanco, allí va a haber el juicio a las naciones. Dios le pagará a cada quien conforme a sus actos. El que obró mal, juicio sobre él. ¿Están conmigo? Así que hermanos, miren, la justicia de Dios tiene el propósito de proteger al débil, devolverle al afectado lo que ha perdido. Tiene que ver con compensar, con restituir la pérdida. Ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento Dios tenía sumo interés por los huérfanos, por las viudas, por los extranjeros. Dios deseaba la justicia para ellos. Entonces, la justicia de Dios se enfoca en la restitución del agraviado, no se enfoca en el castigo del agresor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora al punto número 2, la indignación de Dios por la condición del hombre. ¿Qué entendemos por la palabra indignación? Mejor yo les pongo la definición. Muy bien, indignación, mira. Enojo o fastidio provocado por un acto injusto.
por un acto ofensivo o por un acto perjudicial. Como por ejemplo, la demora de las autoridades en la colocación del alumbrado público levantó la indignación del vecindario. ¿Sí? Eso es indignación, es molestar a la gente por un acto injusto. ¿Ok? En Mateo 25:41, la Biblia nos enseña que Dios está enojado con Satanás y que para él tiene preparado el infierno y sus ángeles. O sea, Dios está indignado con el diablo y por esa razón, por esa indignación, por ese enojo que Dios tiene con él, preparó el infierno para él y para sus ángeles. Pero te hago una pregunta. ¿Por qué razón Dios está indignado? ¿Y por qué esta sentencia del infierno para el diablo y sus ángeles? ¿Por qué razón? ¿Alguien más quisiera opinar? ¿Por qué razón Dios está indignado con el diablo y por qué razón esa sentencia para él y sus ángeles? Así es. El diablo, ustedes conocen la historia de cómo Dios lo creó y cómo él se rebeló contra Dios. Y después de rebelarse contra Dios, le embaucó ahí a la tercera parte de los ángeles y todos ellos fueron expulsados de la presencia de Dios. Después, cuando Dios hizo al hombre, yo te pregunto, ¿para qué papá Dios creó al hombre? Ya lo hemos dicho aquí. ¿Para qué, Marianita? Para adorarle, claro. Dios creó al hombre para el amor. O sea, lo creó para él es amor. Y para que el hombre viviera perfectamente conectado a su amor, a él. Y estando conectado, estando en esa postura, el hombre tuviera verdadera vida. Estuviera en paz, estuviera contento, gozando de una tranquilidad sin igual, que estuviera deleitándose permanentemente, recibiendo toda bendición, todas las cosas que papá Dios tenía en su corazón, dárnoslas, nos las iba a proporcionar, iban estas a manifestarse en nosotros en la medida de nuestra conexión al amor, es decir, nuestra conexión a Dios. Dios creó al hombre para el amor. Pero había alguien que en ese momento andaba en rebeldía. Y ese alguien que andaba en rebeldía, andaba en contra de Dios, era el diablo y los demonios. Y entonces, lo que hizo el diablo fue engañar al ser humano y lo desconectó de Dios. Y provocó con ello que se rompiera la relación entre Dios y el hombre. Rompió la intimidad que teníamos con Dios. Y provocó que viviéramos en esa desconexión y permaneciéramos nosotros alejados de Dios. El engaño nos separó y provocó una vida de dolor, una vida de sufrimiento, una vida de separación, una vida de desesperanza. Ha provocado que el ser humano viva su vida con miedo. Que vive en temor. Distorsionó la naturaleza del ser humano por el engaño, por meterse allí en eso que Dios había planeado hacer con el ser humano. Y entonces el ser humano, al despegarse de Dios, vive su vida desconectado, vive sintiéndose abandonado, vive experimentando que es como si fuera huérfano, vive en el pecado, vive haciendo lo malo, no fue diseñado para hacer lo malo, vive en dolor, vive en oscuridad, y todo esto lo ocasionó el diablo. Por eso Dios está indignado con él.
Entonces la justicia de Dios vino al mundo en Jesús. Y Jesús vino a rescatarnos de esa vida que provocó el diablo en el ser humano. Entonces ahora Dios hace justicia con nosotros a través de Jesús. ¿Están conmigo? Vamos a leer este pasaje de la Escritura. Romanos 5 del 8 en adelante. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. La ley decía, el que peca debe morir. Pero Dios dijo, híjole, después de que me lo arrebataron de mi mano, está viviendo en pecado, está viviendo alejado de mí, va a morirse por causa de sus acciones. Y Dios decía, no es justo, yo no hice al hombre para que viva así. Por eso es que cada vez que papá Dios nos mira a ti y a mí, nos mira con compasión. Nos mira con un amor tremendo, se desborda el amor de Dios por nosotros. Entonces, Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. Los que debían morir éramos nosotros, pero Cristo murió por nosotros cuando nosotros todavía éramos pecadores. ¿Hace cuánto tiempo llegaste a Cristo? ¿Hace 2 años? ¿4 años? Fíjate, Cristo ya había venido, ya había muerto en la cruz y tú apenas hace 4 años respondiste a su amor. Entonces, cuando todavía eras una pecadora, Él ya había muerto y lo había hecho por cada uno de nosotros. ¿Están conmigo? Sigue diciendo, y como hemos sido declarados justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, también Él nos salvará de la condenación de Dios, o sea, del juicio de Dios. Dios nos declaró justos. ¿Cómo nos declaró justos a ti y a mí, Dios? Nos declaró justos en Cristo. O sea, Él, la justicia de Dios, había venido al mundo en Cristo. Y todo aquel que cree en Cristo, así como no fuimos culpables de que en el principio se introdujera el pecado y la maldad y nos separara de Dios, tenemos miles de años como seres humanos viviendo en la oscuridad, en la desesperanza, y eso no es justo. Porque no fuimos creados para vivir en el pecado, ni en las tinieblas, ni en la desesperanza, en el dolor, en el sufrimiento. No es justo. Entonces, sin que a nosotros nos cueste nada, Dios vino a reparar eso. Cristo fue el que murió. El que merecía morir eran nosotros. Entonces, nomás por creer, nos justifica. ¿Te das cuenta? Solo por creer en Jesús. En una ocasión, un hombre me dijo, ay, Eleazar, ¿a poco así tan fácil? Nomás por creer en Jesús ya soy salvo. Pues sí. Es que yo tengo que hacer algo. No, pues tu obligación nomás es creer. Ay, ¿así nomás? Sí, así nomás. ¡Qué fácil! Pues sí, es que tampoco era justo que nos metieran en las tinieblas y en el pecado. ¡Qué chiste! Yo nací siendo pecador. Nací de una madre llena de pecado y todavía yo empiezo a vivir y sigo viviendo en pecado. No he tenido opción. Pues la justicia de Dios es que gratis yo obtenga salvación y perdón. Porque eso es justo, reparar lo que se destruyó. Volver a la originalidad, algo que se había destruido, volverlo a la originalidad es lo justo. Por eso papá Dios a ti y a mí nos justifica gratis. No nos cuesta. Terminamos leyendo estos versículos. El 9 dice, y como hemos sido declarados justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, también Él nos salvará de la condenación de Dios.
Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, también seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios, solo por fe. No lo merecíamos, pero nos lo dio por su gracia. Y gracia significa regalo, don que no merecemos. ¿Quién merece la salvación de ti entre todos nosotros? Ninguno la merece. Lo que merecemos es la muerte por nuestros pecados. En cambio, Papá Dios nos da, por su misericordia, el perdón, si tan solo creemos. Eso es justicia. Esa es la justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios es restituirnos a nosotros que somos los agraviados, ¿sí? Es restituirnos a nosotros a la posición original. Y esto por la obra que hizo Jesús, no por las obras nuestras, sino por la obra que hizo Jesús en la cruz. ¿Está conmigo? Punto número 3. La justicia de Dios está a nuestro favor. Fíjate muy bien, que te quede bien claro lo siguiente. El plan de Dios ahora es favorecer al hombre en todo. Por favor, personaliza esta frase. El plan de Dios ahora es favorecerme a mí en todo. Por favor, repítelo en tu mente y en tu corazón. El plan de Dios ahora es favorecerme a mí en todo. Y cuando decimos en todo, es en todo, sin faltar ninguna cosa. ¿Sabes una cosa? Por esa razón, fíjate, el plan de Dios es favorecernos en todo. Por esa razón, todo lo que Dios hizo, y cuando dio la ley a Moisés, Dios la hizo de tal manera que era incumplible. ¿Cómo le hacer? Sí, Dios dio sus leyes y sus mandamientos sabiendo que nadie lo íbamos a poder hacer, que nadie íbamos a poder cumplirlos. Dios diseñó que todas las cosas quedaran aplastadas por el pecado. Que la vida de los seres humanos quedaran exactamente así, subyugadas y aplastadas bajo el peso del pecado, de tal manera que ninguno de nosotros pudiera tener excusa y decirle a Dios, yo sí soy bueno. Y entonces, habiendo colocado todas las cosas así bajo el peso del pecado, mostrarnos la luz, mostrarnos el camino, el único camino. ¿Cuál es ese camino? Es correcto, Jesús. Mira lo que dice la palabra en Gálatas 3:22 en adelante. Dice, pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros ¿de qué? Si te resultaba feo lo que ahorita me oíste decir, que Dios hizo que todo quedara de tal manera que el ser humano quedara y todas las cosas quedaran bajo el peso del pecado. Mira, ahí está. Dios, las escrituras lo dicen, lo declaran, lo proclaman, lo asienten con esto. Todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesús. Así es que todo aquel que ha vivido bajo el peso del pecado, también recibe la promesa que si cree, entonces es liberado de él. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Es decir, la ley nos mantuvo en una forma de vida de tal manera que nadie podía escapar de esa manera de vida, y era justo que vivíamos desobedeciendo y desobedeciendo. Esa era la forma, nos custodió para que así nos mantuviéramos hasta
que fuera revelado el camino de la fe, hasta que se anunciara el Mesías, hasta que se anunciara que vendría un libertador. Sigue diciendo, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. La ley nos trajo de la mano hasta la cruz para reconocer que solo Él nos podía librar del pecado. Y sigue diciendo, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. La pregunta, ¿cuál ha sido la consecuencia del pecado en la vida del hombre? ¿Qué consecuencia hemos vivido, hemos obtenido por el pecado, por vivir en pecado? Estamos separados de Dios, desconectados perfectamente. ¿Y qué más? Problemas, tristezas. ¿Qué más? Nos sentimos huérfanos. Y la muerte física, ¿verdad? Porque antes de haber pecado delante de Dios, el hombre tenía eternidad en su vida. Y no quiere decir que ahorita no la tengamos. Pero cuando Adán vivía en Edén y estaba comiendo del árbol de la vida, en este cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, tenía eternidad en las tres partes. Pero la consecuencia de la desobediencia, la consecuencia de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, Dios le dijo, no comas porque vas a morir. ¿Mandé? Y ahí va, ¿verdad? A partir de ese momento, entonces, el hombre entró en un proceso de envejecimiento y de muerte. Tanto física, pero espiritualmente. De tal manera que un hijo de Dios nace 2 veces y solo muere una vez. ¿Sabían eso, verdad? Nace de sus padres y nace del Espíritu. Entonces su cuerpo va a morir, pero entonces su espíritu va a vivir eternamente. Pero quien no cree en Jesús solo nace una vez, nace de sus padres, pero muere 2 veces. Muere en la carne cuando va a la tumba y va a tener muerte o separación eterna porque va a rendir cuentas de todos sus actos en el juicio delante de Dios y entonces recibirá muerte eterna. 2 veces muere. Entonces las consecuencias han sido la desconexión de Dios, en este mundo, en su vida, vive perdido. Está perdido de Dios, está perdido del propósito, está perdido de sí mismo. El hombre vive perdido, vive como extraviado, va caminando en el mundo y qué onda, no sabe ni para dónde va. Vive perdido, vive sin propósito en su vida, vive sin funcionar como Dios lo diseñó. Y esto es injusto. ¿Están conmigo? Eso es injusto. Por eso ahora la justicia de Dios está a nuestro favor. Y nos justifica de todo el pecado. Y por su misericordia nos regresa todo. ¿No os gusta? Nos regresa todo. Solo por creer en Jesús. Entonces ahora tenemos derecho, antes no teníamos derecho, pero como ya creímos en Jesús y nos restaura todas las cosas, nos da el derecho a la vida abundante. Nos da el derecho a la bendición, a todas las bendiciones de Dios. Nos da el derecho a la prosperidad. Nos da el derecho a ser sus hijos y a recibir su herencia. Nos da el derecho a ser bienvenidos a la casa de papá. Porque somos sus hijos. Nos adopta cuando creemos. Y otra cosa, nos da el derecho a tener entrada ante su trono y a pedir y recibir su ayuda cuando la necesitamos, cuando queramos.
El camino y la puerta están abiertos para ti y para mí. Antes no podía el hombre hacer esto. Pero hoy, por causa de Jesús, la justicia de Dios se ha manifestado en nosotros y nos ha abierto la puerta, nos ha abierto el camino. Nos ha vuelto a una relación correcta con Papá Dios, de padre a hijos. Y nos acepta en su presencia, en la condición que vengamos. Porque no depende de lo que hayamos hecho tú y yo. Depende de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Es por el sacrificio de Jesús que tú y yo nos podemos parar ante Papá. Y por último, ya no andamos como huérfanos, ya no andamos mendigando, sino que tenemos derecho a todo. ¿Te gusta? Entonces, Jesús nos ha hecho justicia. Jesús en tu vida y en mi vida es la justicia de Dios. Y está a nuestro favor. Está a nuestro favor. Mira, habíamos perdido todo por el acto de un solo hombre. Pero también, por un solo acto, el acto que hizo Cristo en la cruz, nos justificó a todos. Y ahora nos da todo lo que deseó para nosotros desde el principio. Ahora, fíjate bien, según la ley, nosotros merecíamos la muerte, merecíamos el castigo. Pero hoy, por su gracia y por su amor infinito, hoy Dios hace posible que tú y yo recibamos el perdón. Porque a Papá Dios es más importante la misericordia que el juicio. ¿Sabías eso, verdad? Para Dios es mucho más valioso la misericordia que el juicio. Mira lo que dice Romanos 5, 17 al 18. Dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Termino diciendo lo siguiente, mira. Dios desea que pongamos la vista en Jesús, ¿verdad? Lo hemos leído, lo hemos hablado, ¿verdad? Dios lo dice en la Escritura, dice, mantengamos fija la mirada en Jesús. Yo te pregunto, ¿por qué razón Dios nos pide que la vista esté fija en Jesús? Para estar conectados. Armando, ¿qué se te ocurre? ¿Por qué Dios nos pide que no quitemos la vista de Jesús y la pongamos en ningún lugar, solo en Jesús? Ok, muy bien. Miren, Dios pide que mantengamos nuestra mirada en Jesucristo porque habitualmente tenemos la tendencia de vernos a nosotros mismos. Y cuando hacemos eso, entonces vemos lo que está mal en nosotros. Y entonces nos sentimos sucios e inmerecedores de la justicia de Dios. En cambio, Dios pide que nuestra vista no la quitemos de Jesús y que estemos constantemente en esa unión con Él, recibiendo constantemente su justicia. No la merecemos, pero por haber creído, no quitemos los ojos de eso, porque entonces nos vamos a empezar a ver a nosotros mismos y vamos a encontrar muchas razones por qué Dios ya nos ha quitado de su presencia, nos ha castigado. Habríamos de recibir todas las maldiciones.
Dios pide que pongamos la vista en Él y no la quitemos de allí. Dice que Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Él es el que genera fe y Él es el que hace que la fe crezca y se robustezca y se vuelva cada vez más fuerte. Mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Él es el que la hace cada vez más fuerte. Crece nuestra fe en Jesús. Él, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dios triunfó sobre todos los sentimientos, sobre todos los temores humanos. Cristo triunfó, y cuando tú y yo tenemos la vista fija y bien puesta en Jesús, sin ver nuestros errores, entonces esa mirada en Él nos va a mantener a nosotros en un ánimo que no tenemos si quitamos la vista de Jesús. Entonces tú y yo vamos mira, si nos vemos a nosotros, vamos a vernos como esclavos. Pero papá Dios nos mira como libres. Porque nos ha justificado. Porque cuando Dios mira nuestra vida, no nos mira a nosotros, no mira nuestros pecados, mira a Jesús que está en nosotros. Nosotros, cuando nos miramos a nosotros mismos, nos sentimos con vergüenza delante de Dios. ¿Y sabes una cosa? Dios ha quitado la vergüenza sobre nosotros. En Cristo, el avergonzado fue Él por nosotros. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos vemos como incapaces, como que no podemos. Sin embargo, cuando papá Dios nos mira a nosotros, Dios nos mira como quienes lo podemos hacer todo. Nos ha hecho capaces de todo en Cristo. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos sentimos inmerecedores de todo. Lo cierto es que papá Dios volvió nuestra dignidad en Cristo. Hoy somos dignos, hoy merecemos todo. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos miramos lejos de Dios. Cuando la verdad es que Él nos acercó a sí mismo en Cristo. Y nos mira a su lado, nos mira en su presencia. ¿Estás captando, mi hermano? Por eso no debemos quitar la mirada de Cristo. No tenemos que vernos a nosotros mismos. Cuando nos vemos a nosotros mismos, nos vemos incapaces e insuficientes para hacer las cosas. Pero Dios nunca ha dejado de ver el potencial que ha puesto en cada uno de nosotros. Dios ve otra cosa diferente. Ahí sentimos que no la hacemos. No, hombre, Dios nos ha hecho aptos para todo. Y mira, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos vemos y nos sentimos desechados. En cambio, cuando papá Dios nos ve a nosotros, mira a Jesús en nosotros, y entonces a ti y a mí nos mira como hijos, no desechados, no más huérfanos. Somos dignos de todo. Dios nos mira a través del sacrificio de Jesús. Dios no mira los actos, los hechos que nosotros tenemos. Nos mira a través de la sangre de Jesús, que nos ha purificado, que nos ha justificado de lo que merecíamos. No éramos dignos, pero papá Dios nos hace dignos en Cristo, solo por creer. Póngase de pie, hermanos. Entonces, te hago la pregunta. ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios, hermano? ¿Me ayudas, Juan Carlos? ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios para nosotros?
pues por esto, por lo que acabamos de decir, nos enseña que la justicia de Dios está a nuestro favor. Y es tan importante, hermanos, que nosotros aprendamos sobre esto. Porque habitualmente cuando pensamos en la justicia de Dios, pensamos y decimos, ay, nanita, Dios me va a castigar. Y nada que ver, es totalmente diferente. Para el desobediente viene el castigo, pero para nosotros, los que hemos creído, la justicia de Dios está a favor nuestro. Así es que te invito a que le des gracias a Dios por lo que Dios te haya mostrado, lo que Dios te haya enseñado. Padre, muchas gracias por este tiempo de esta palabra. Bendigo tu nombre, Señor. Espíritu Santo, llévala al corazón de cada uno de nosotros. Que dejemos de estarnos dando palo tan seguido, que no hacemos más que rebajarnos a nosotros mismos, que no hacemos más que desacreditarnos, devaluarnos a nosotros mismos. Es una manera y es un hábito, Señor, muy malo que tenemos, cuando tú nos has pedido que nosotros mantengamos la vista en ti, en Jesús, en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos, Señor, que tu justicia está a nuestro favor y no nos condenas, podemos entender ese pasaje que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No los que andan conforme a la carne, sino los que caminan y los que viven en compañerismo con tu Espíritu. Esa clase de vida tú nos la has restituido, Señor. Tú has hecho posible que eso lo tengamos, lo vivamos. Pero se manifiesta solo en aquel que cree. Solo en aquel que reclama esto como un derecho. Porque podemos nosotros haber creído en Jesús, pero nos estamos viendo a nosotros como pobrecitos y no creemos tener derecho. Anulamos nosotros lo que tú ya hiciste para nosotros. Padre, háblanos a nuestro corazón. Enséñanos que tú estás a nuestro favor, que estás de nuestro lado, Señor. No estás en contra de nosotros. Nuestros errores, Dios mío, todas las cosas de todos los días, hay gracia, hay misericordia para ello. Que vengamos delante de ti y estemos a cuenta para ser restablecidos, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por esto, Señor, que es tan maravilloso. Es tan grande, es tan profundo. Y una vez que nosotros hayamos recibido, Señor, este amor tan grande en nuestro corazón, esta compasión, esta misericordia, este regalo tan grande, que nos sintamos amados, bendecidos, dignos de todo, hijos tuyos, no huérfanos, que recibamos esto, y entonces abundará tu amor en nuestro corazón, y entonces podremos nosotros amarnos y aceptarnos a nosotros mismos, pero también podremos ir y dar amor y amar a nuestros hermanos, amar a nuestros enemigos, vivir como tú dices. Lo más grande en la ley es el amor a Dios, pero también al prójimo como a uno mismo. Ahí se cumple todo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.